Me paré frente al espejo, vestida de blanco, con el velo cubriendo mi rostro, y lo único que podía pensar era, voy a cometer el mayor error de mi vida. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa angustiosa sensación de estar a punto de hacer algo irreversible, pero no puedes gritar, no puedes detenerte, no puedes simplemente huir. Es como si el mundo entero te empujara hacia adelante, mientras tu corazón te suplica que retrocedas. Y lo peor es que, sabía exactamente por qué. Me llamo Elena. Tengo 28 años. Y hoy debería haber sido el día más feliz de mi vida. Pero al mirarme en el espejo, solo vi una mentira. Una hermosa mentira envuelta en tul, encaje y promesas vacías. Porque la verdad es que mi corazón no estaba ahí. Nunca lo estuvo. Estaba atrapado en el pasado, en manos de alguien a quien juré olvidar. Alguien que me marcó tan profundamente que, incluso después de años, todavía sangra. ¿Alguna vez amaste a alguien que no podías tener? Alguien que apareció en tu vida como un huracán, lo puso todo patas arriba y luego desapareció de repente, dejando solo escombros y añoranza. Exacto. Lo amé. Y aun sabiendo que nunca funcionaría, aun sabiendo que él siguió adelante con su vida y yo debía seguir con la mía, una parte de mí nunca pudo dejarlo ir. Y ahora, en el día de mi boda, esa parte gritaba, me asfixiaba, recordándome todo lo que intenté enterrar. Mientras me acomodaba el velo, mi madre entró en la habitación. Sonreía, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Las madres siempre lo saben, ¿verdad? Perciben cuando algo anda mal, incluso si intentas ocultarlo con sonrisas forzadas y respuestas automáticas. Se acercó, me tomó las manos y dijo, con la voz quebrada por la emoción, estás preciosa, hija mía. Rodrigo es un hombre maravilloso. Serás feliz. Asentí. Forcé una sonrisa. Pero por dentro, estaba destrozada. Porque Rodrigo es un hombre maravilloso. Es amable, considerado, responsable. Me ama. Y yo también debería amarlo. Pero no lo hago. No como él se merece. No como yo me merezco. Rodrigo llegó a mi vida en un momento en que estaba cansada de sufrir. Cansada de esperar a alguien que nunca volvería. Apareció como una promesa de paz, de estabilidad, de un futuro seguro. Y acepté. Acepté porque creía que el amor verdadero era algo de las películas, de los libros, de los sueños adolescentes. Acepté porque creía que madurar significaba elegir la razón en lugar del corazón. Pero ahora, con la marcha nupcial a punto de sonar, me di cuenta de que estaba equivocada. Completamente equivocada. Cuando bajé las escaleras y vi la iglesia repleta, sentí un nudo en el estómago. Todos estaban allí por mí. Por mi felicidad. Pero me sentía como una impostora. Cada paso que daba hacia el altar me alejaba más de mí misma. Y entonces, lo vi. Rodrigo. De pie junto al altar, esperándome con esa sonrisa apasionada. Y se me rompió el corazón. No por él. Sino por mí. Porque sabía que estaba a punto de destruir su vida. Y el mío. Empecé a caminar hacia el altar. La música sonaba. La gente se ponía de pie. Mi padre me sujetaba del brazo con orgullo. Y yo libraba una batalla interna. Porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que no era a Rodrigo a quien quería encontrar en el altar. Era a él. El hombre que me hizo creer que el amor verdadero existe. El hombre que me enseñó lo que es sentir mariposas en el estómago, el miedo a perder, el deseo de vivir cada segundo como si fuera el último. El hombre que me abandonó sin explicación, sin adiós, sin una última oportunidad. Se llama Gabriel. Y fue el amor de mi vida. Nos conocimos en la universidad, hace casi 10 años. Era todo lo que no esperaba, intenso, impredecible, lleno de sueños imposibles. Me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Me hizo sentir viva como nunca antes. Teníamos planes. Viajar por el mundo. Construir una vida juntos. Envejecer de la mano. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Su familia lo necesitaba. Una oportunidad laboral al otro lado del país. Y se fue. Sin pedirme que lo acompañara. Sin luchar por nosotros. Simplemente, se fue. Y me dejó aquí, destrozada, preguntándome qué hice mal. Me llevó años superarlo. O al menos eso me decía a mí misma.
Conocí a Rodrigo. Me enamoré, o creí haberme enamorado. Construí una vida. Una buena vida. Una vida con sentido. Pero en el fondo, lo sabía. Siempre lo supe. Gabriel nunca se había ido de mi corazón. Y ahora, en el día de mi boda, mientras caminaba hacia un futuro que no deseaba, solo podía pensar en él. Y entonces sucedió. Estaba casi en el altar. A solo unos pasos. Rodrigo me miró con esos ojos llenos de amor. Y de repente, oí un murmullo. Un movimiento en la entrada de la iglesia. La gente empezó a girar la cabeza. Yo también. Y mi mundo se detuvo. Gabriel, él estaba allí. De pie en la puerta de la iglesia. Mirándome. Con esos mismos ojos que me mantuvieron despierta durante tantos años. Con esa misma expresión que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Y en ese momento, lo supe. Supe que todo estaba a punto de cambiar. Porque había regresado. Y yo tenía que tomar una decisión. ¿Pero qué harías tú? Si el amor de tu vida apareciera el día de tu boda, ¿tendrías el valor de seguir adelante? ¿O correrías a sus brazos, aun sabiendo que destruiría todo a tu alrededor? Si quieres saber qué pasó después, si quieres descubrir cuál fue mi decisión y cómo terminó esta historia, entonces no te puedes perder el próximo capítulo. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita, porque historias como esta, historias reales e intensas que llegan al corazón, solo las encontrarás aquí. Y créeme, lo que viene después te dejará sin palabras. El tiempo se detuvo. Lo juro. Todo a mi alrededor se volvió borroso. La gente, la música, el sacerdote, todo desapareció. Lo único que podía ver era a él. Gabriel. Allí, en la entrada de la iglesia, como una aparición. Como si mi corazón hubiera materializado mi mayor deseo y mi mayor miedo al mismo tiempo. No podía respirar. No podía pensar. Todo mi cuerpo temblaba. Y por un instante, solo un instante, olvidé dónde estaba. Olvidé el vestido de novia. Olvidé a Rodrigo esperándome en el altar. Lo olvidé todo. Porque Gabriel había regresado. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, precisamente? Las lágrimas comenzaron a brotar. Sentí a mi padre apretarme el brazo, preocupado. Susurró, ¿estás bien, hija? Pero no pude responder. Porque nada estaba bien. Absolutamente nada. Volví la mirada hacia adelante, intentando recomponerme, intentando seguir caminando. Pero mis pies no me obedecían. Cada paso era un sacrificio. Cada paso me alejaba más del hombre que jamás podría olvidar y me acercaba al hombre al que estaba a punto de traicionar de la forma más cruel posible. Rodrigo lo notó. Claro que lo notó. Vio cómo cambió mi expresión. Vio cómo le devolví la mirada. Vio cómo palidecía. Y por un instante, vi la duda en sus ojos. Esa dolorosa duda que ningún novio debería sentir en el altar. Pero sonrió. Forzó una sonrisa alentadora, como si quisiera decirme, tranquila. Estoy aquí. Todo irá bien. Y eso me destrozó aún más. Porque Rodrigo no se merecía esto. No se merecía casarse con una mujer enamorada de otro. Finalmente llegué al altar. Mi padre me entregó a Rodrigo. Nuestras miradas se cruzaron. Me tomó las manos con tanta delicadeza, con tanto cariño, y quise gritar. Quise gritar que no me merecía esto. Que era una mentira andante. Que estaba allí por miedo, por conveniencia, por cobardía. Pero no grité. Solo sonreí. Y seguí actuando. El sacerdote comenzó la ceremonia. Esas palabras tradicionales y hermosas sobre el amor eterno, la compañía, la fidelidad. Y cada palabra era como una puñalada. Porque yo sabía que no podía prometer nada de eso. En realidad, no. ¿Cómo podía prometer amar a Rodrigo para siempre si mi corazón aún latía por otro? ¿Cómo podía prometer fidelidad si mi mente estaba a kilómetros de distancia, imaginando cómo sería volver a abrazar a Gabriel, oír su voz, sentir sus labios sobre los míos? Miré discretamente hacia atrás. Gabriel seguía allí. De pie. Firme. Mirándome con una intensidad que me hizo temblar. Y vi algo en sus ojos. Arrepentimiento. Dolor. Desesperación.
Era como si me suplicara en silencio, no lo hagas. No te cases con él. Elígeme a mí. Y Dios, cuánto lo deseaba. Cuánto deseaba correr hacia él, dejarlo todo atrás y simplemente vivir lo que mi corazón gritaba. Pero no podía. No podía hacerle eso a Rodrigo. No podía hacerles eso a todas esas personas que habían venido a celebrar nuestra unión. No podía ser tan egoísta, ¿o sí? La ceremonia continuó. El sacerdote habló sobre los votos, sobre las promesas, sobre el compromiso. Y entonces, llegó el momento de los votos. Rodrigo fue el primero. Me tomó las manos con firmeza y comenzó a hablar. Había escrito sus propios votos. Y cada palabra que salía de su boca era pura, sincera, del fondo de su corazón. Habló de cómo conocerme había cambiado su vida. De cómo yo le había enseñado a amar de verdad. De cómo quería pasar el resto de su vida haciéndome feliz. Y yo me moría por dentro. Porque todo eso era cierto para él. Pero para mí era solo un peso inmenso de culpa. Cuando terminó, todos aplaudieron. Algunos lloraron de emoción. Mi madre se secó las lágrimas. Y entonces, fue mi turno. Mi turno de estar ante Dios, mi familia, mis amigos. Respiré hondo. Intenté controlar el temblor de mi voz. Abrí la boca para empezar, pero no me salió la voz. Tenía la garganta cerrada. El corazón me latía a 1000 por hora. No podía. No podía decir esas palabras que había ensayado 1000 veces. Porque eran mentira. Todo era mentira. Rodrigo me apretó las manos, animándome. El sacerdote me miró con esa sonrisa comprensiva, como si solo fueran nervios de novia. Pero no. Era mucho más que eso. Era la verdad intentando estallar desde dentro. Era mi corazón suplicándome que fuera honesta. Que no cometiera ese error irreparable. Y fue en ese momento cuando lo oí. La voz de Gabriel. No gritó. No armó un escándalo. Pero habló. Lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Elena. Eso fue todo. Mi nombre. Dicho de esa manera que solo él sabía decir. Y el mundo se detuvo de nuevo. Todos se giraron a mirar. El silencio era ensordecedor. Rodrigo soltó mis manos, confundido. El sacerdote se quedó paralizado. Mi madre se tapó la boca con la mano, conmocionada. Y yo, me giré. Me giré completamente hacia Gabriel. Y vi lágrimas que corrían por mis mejillas. Él lloraba. Gabriel, el hombre que siempre había sido fuerte, siempre seguro de sí mismo, estaba allí, frente a todos, vulnerable, expuesto, llorando por mí. No puedo permitir que hagas esto, dijo con la voz quebrada por la emoción. No puedo quedarme aquí y verte casarte con otro sabiendo que te amo. Sabiendo que siempre te he amado. Sabiendo que cometí el mayor error de mi vida al dejarte. La gente empezó a murmurar. La confusión llenó la iglesia. Rodrigo me miró, esperando una explicación. Esperando que dijera que era una locura, que no conocía a ese hombre, que todo había sido un malentendido. Pero no dije nada. Porque ya no podía mentir. Ya no podía fingir. Elena, dijo Gabriel, dando un paso al frente. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que te lastimé. Sé que fui una cobarde. Pero regresé. Regresé porque me di cuenta de que nada tiene sentido sin ti. Y sé que aún me amas. Lo veo en tus ojos. Lo siento. Y tenía razón. Dios, cuánta razón tenía. Cada palabra que dijo era la verdad que había intentado ocultar durante todos esos años. Y ahora, allí, frente a todos, no tenía a dónde huir. Ya no podía fingir. Rodrigo dio un paso atrás. Vi el dolor en su rostro. La traición. La decepción. Y eso me destrozó. Pero al mismo tiempo, por primera vez en años, sentí algo diferente. Sentí libertad. La posibilidad de ser honesta. De ser sincera. De finalmente hacer lo que mi corazón había anhelado durante tanto tiempo. Pero lo que sucedió después, nadie lo hubiera imaginado. Si quieres saber cuál fue mi decisión, si tuve el valor de seguir a mi corazón o si elegí la seguridad, entonces no te vayas. Suscríbete al canal,
activa las notificaciones, porque no querrás perderte lo que viene. Esta historia apenas comienza, y lo que sucede en el próximo capítulo te dejará sin palabras. El silencio en la iglesia era tan denso que podía oír los latidos erráticos de mi corazón. Todos me miraban, esperando, juzgando, intentando comprender lo que sucedía. Mis padres estaban paralizados. Mi madre lloraba. Mi padre parecía a punto de estallar de ira. Y Rodrigo. Rodrigo me miró con una mezcla de dolor e incredulidad que me hizo desear desaparecer. Pero no podía desaparecer. Ya no podía huir. Porque, por primera vez en mi vida, me veía obligada a afrontar la verdad. Mi verdad. Elena, dijo Rodrigo con voz temblorosa, quebrada. ¿Quién es este hombre? Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía resumir en pocas palabras todo lo que Gabriel significaba para mí? Todo lo que había guardado, oculto, enterrado en lo más profundo de mi ser durante todos estos años? No había palabras. No había explicación que tuviera sentido. Porque lo que sentía por Gabriel no era lógico. No era racional. Era visceral. Era profundo. Era algo que trascendía cualquier intento de explicación. Él es, empecé, pero mi voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a caer libremente. Ya ni siquiera intentaba ocultarlas. Él es, alguien de mi pasado. ¿Alguien de tu pasado? Repitió Rodrigo, incrédulo. Elena, hoy es nuestra boda. Nuestra. ¿Y me estás diciendo que un hombre de tu pasado aparece aquí y tú? ¿Tú? No pudo terminar. Se pasó una mano por la cara, intentando controlar la emoción. Intentando no derrumbarse delante de todos. Gabriel dio otro paso adelante. Ya estaba en el pasillo, más cerca. Y pude ver cada detalle de su rostro. Las mismas líneas que había memorizado años atrás. Los mismos ojos que me hicieron creer en el amor verdadero. Rodrigo, dijo, con voz firme, pero respetuosa. No vine aquí para causar dolor. Vine porque amo a esta mujer. Siempre la he amado. Y cometí el error de mi vida al dejarla. Pero no puedo quedarme callado sabiendo que está a punto de casarse sin que yo haya dicho la verdad. ¿La verdad? Rodrigo prácticamente escupió la palabra. La verdad es que Elena eligió estar aquí conmigo. La verdad es que aceptó mi propuesta de matrimonio. La verdad es que dijo que sí. Se giró hacia mí, desesperado. Dijiste que sí, Elena. Dijiste que me amabas. Dijiste que querías construir una vida conmigo. Y cada una de sus palabras fue una puñalada. Porque tenía razón. Había dicho que sí. Lo había prometido. Había construido toda una vida a su lado. Pero todo eso se basaba en una mentira. Una mentira que me conté a mí mismo. La mentira de que podía olvidar a Gabriel. La mentira de que el amor era solo compañía, respeto, estabilidad. La mentira de que podía ser feliz sin sentir ese fuego que solo Gabriel había encendido en mí. Rodrigo, dije con voz débil y quebrada. Lo siento mucho. Lo siento mucho, las lágrimas corrían por mis mejillas. No te mereces esto. Te mereces a alguien que te ame por completo. Alguien que te mire como tú me miras a mí. Y yo lo intenté. Dios sabe que intenté ser esa persona. Pero no puedo. No puedo porque una parte de mí nunca fue tuya. Una parte de mí siempre le perteneció a él. La expresión de sorpresa en el rostro de Rodrigo fue devastadora. Se estremeció como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Estás diciendo que nunca me amaste? No, negué rápidamente. No es eso. Te amo, Rodrigo. Amo tu bondad, tu paciencia, tu generosidad. Amo quien eres. Pero, respiré hondo, forzando las palabras. Pero no estoy enamorada de ti. No como te lo mereces. Y te mereces más. Te lo mereces todo. El sacerdote intentó intervenir. Quizás deberíamos tomarnos un respiro. Respirar. Hablar con calma. Pero nadie escuchaba. Porque ese momento no se trataba de protocolo. No se trataba de lo que era socialmente correcto o incorrecto. Se trataba de la verdad. De sentimientos reales.
De las vidas de 3 personas siendo destruidas y reconstruidas allí mismo, frente a todos. Mi madre se puso de pie. Elena, no sabes lo que haces. Estás confundida. Son solo los nervios de la boda. Salgamos, hablemos. Pero negué con la cabeza. Porque por primera vez en mi vida, sabía exactamente lo que hacía. Por primera vez, no estaba confundida. Lo veía todo con una dolorosa claridad. No, mamá. Sé exactamente lo que hago. Y debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Antes de llegar a este punto. Antes de lastimar así a Rodrigo. Gabriel se acercó. Estaba a solo unos metros de mí. Y podía sentir la energía entre nosotros. Esa misma energía que me hacía sentir viva. Que me hacía sentir completa. Elena, dijo en voz baja. No te pido que vengas conmigo ahora. No te pido nada. Solo necesitaba que lo supieras. Necesitaba que supieras que he vuelto. Que me he dado cuenta de cuánto fui una idiota. Y he pasado todos estos años lamentándolo. Si me das una oportunidad, solo una oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que eres la persona más importante del mundo para mí. Miré a Rodrigo. Miré a Gabriel. Y por primera vez, lo entendí. Entendí que no se trataba de elegir entre 2 hombres. Se trataba de elegir entre vivir una cómoda mentira o afrontar la incómoda verdad. Se trataba de elegir entre seguridad y pasión. Entre lo esperado y lo real. Rodrigo, me giré completamente hacia él. Lo siento. De todo corazón, lo siento por haber permitido que llegara a este punto. Eres un hombre increíble. Y vas a encontrar a alguien que te ame como te mereces. Pero esa persona no soy yo. No puedo ser yo. Porque si me caso contigo hoy, te estaré robando la oportunidad de ser verdaderamente feliz. Y también me estaré robando a mí misma. Rodrigo cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Y cuando los abrió de nuevo, vi algo distinto en ellos. Ya no era desesperación. Era aceptación. Resignación. ¿De verdad lo amas tanto? Preguntó con voz apenas audible. Asentí, con lágrimas que fluían libremente. Sí. Respiró hondo. Dio un paso atrás. Y entonces, con una dignidad que me hizo admirarlo aún más, dijo, entonces vete. Vete antes de que cambie de opinión e intente convencerte de que te quedes. El mundo se detuvo de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Esta vez fue liberador. Miré a Gabriel. Y él me devolvió la mirada con una esperanza tan pura e intensa que mi corazón estalló. Me quité el velo. Lo dejé caer al suelo de la iglesia. Y comencé a caminar. No hacia el altar, sino hacia la salida. Hacia Gabriel. Hacia la verdad. Hacia la vida que debía haber vivido desde el principio. Y cuando me acerqué a él, cuando nuestras miradas se cruzaron, lo supe. Supe que había tomado la decisión correcta. Por fin. Pero lo que pasó después de salir de esa iglesia, tienes que escucharlo hasta el final. Porque la historia no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Caminé hacia Gabriel. Cada paso era una liberación. Cada paso me acercaba a la verdad que había negado durante tanto tiempo. Y cuando por fin estuve cerca de él, cuando nuestras miradas se encontraron de verdad, sin barreras, sin mentiras, sin miedo, lo supe. Supe que este era el momento que había esperado toda mi vida. El momento en que por fin me elegiría a mí misma. Elegiría aquello que mi corazón había estado anhelando desde siempre. Gabriel me tendió la mano. Y la tomé. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una familiaridad que me hizo querer llorar. Era como volver a casa después de años perdida. Era como respirar después de haber estado sumergida demasiado tiempo. Me atrajo suavemente y me susurró, solo a mí, vámonos de aquí. Y asentí. Porque ya no había nada más que decir. No había más explicaciones. No había más excusas. Nos dirigimos hacia la salida. Y mientras caminábamos por el pasillo de la iglesia, de la mano, sentí todas las miradas sobre nosotros. Mi madre lloraba. Mi padre estaba furioso. Los invitados murmuraban, conmocionados, incrédulos. Algunos me juzgaban.
Otros parecían comprender. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Porque por primera vez en mi vida, estaba siendo sincera. Estaba siendo honesta. Estaba siendo yo misma. Cuando entramos por la puerta de la iglesia y el sol me dio en la cara, sentí algo que no había sentido en años. Libertad. Libertad pura y simple. Gabriel me estrechó contra él y me abrazó. Y me derrumbé. Me derrumbé sobre su pecho y lloré. Lloré todo lo que había reprimido. Todo el miedo, toda la culpa, todo el dolor. Y él me abrazó. Me abrazó fuerte, como si quisiera protegerme del mundo entero. Lo siento, susurró en mi oído. Siento haber tardado tanto. Haberte dejado. Haber sido tan cobarde. No, dije, apartándome un poco para mirarlo a los ojos. No te disculpes más. Lo que importa es que volviste. Volviste cuando más te necesitaba. Me salvaste de cometer el mayor error de mi vida. Sonrió. Esa sonrisa que tantas veces había visto en mis sueños. Esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Y entonces, me besó. Y fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Como si todos esos años de dolor y anhelo simplemente hubieran desaparecido. Porque ese beso fue real. Fue verdadero. Fue todo lo que siempre había deseado. Pero la realidad pronto llamó a mi puerta. Porque huir de la iglesia no significaba que los problemas hubieran terminado. Significaba que apenas comenzaban. En los días siguientes, enfrenté la furia de mi familia. Mi madre apenas me hablaba. Mi padre me llamaba irresponsable, egoísta, una rompehogares. Algunos amigos me dieron la espalda. Decían que había humillado a Rodrigo. Que había sido cruel. Y tal vez tuvieran razón. Tal vez fui cruel. Pero continuar con ese matrimonio, vivir una mentira el resto de mi vida, esa sería la verdadera crueldad. Para él. Y para mí. Rodrigo. Rodrigo fue lo más difícil. Intenté hablar con él. Intenté disculparme en persona. Pero no quería verme. Y lo entendí. Había destruido sus sueños. Le había roto el corazón en el peor momento posible. Y aunque sabía que había tomado la decisión correcta, eso no borraba el dolor que le había causado. Y lo llevaré conmigo para siempre. Gabriel se mantuvo a mi lado en todo momento. Durante las peleas con mi familia. Durante las noches en que lloraba de culpa. Durante los momentos en que dudaba si había hecho lo correcto. Él estaba ahí. Tomándome de la mano. Recordándome que el verdadero amor no se trata solo de los momentos felices. Se trata de estar presente también en los momentos difíciles. Y lo estuvo. Siempre lo estuvo. Pasaron los meses. Y poco a poco, las cosas comenzaron a calmarse. Mi madre finalmente volvió a hablarme. Mi padre aún estaba dolido, pero comenzó a comprender. Y yo. Comencé a reconstruir mi vida. Una vida basada en la verdad. Una vida donde no necesitara fingir. No necesitaba esconderme. No tenía por qué ser menos de lo que era. Gabriel y yo no tuvimos un final de cuento de hadas inmediato. Tuvimos que superarlo. Tuvimos que hablar de todo lo que había pasado. De por qué se había ido. De por qué había tardado tanto en volver. Y no fue fácil. Hubo momentos de duda. Momentos de miedo. Pero lo afrontamos juntos. Porque esta vez, ambos estábamos comprometidos. Comprometidos con la verdad. Comprometidos el uno con el otro. ¿Y sabes qué aprendí de todo esto? Aprendí que no hay un momento perfecto para ser honesto. No hay un momento perfecto para seguir a tu corazón. Porque cuanto más esperas, cuanto más lo pospones, más dolor causas. A ti mismo. Y a la gente que te rodea. Debería haber sido honesta conmigo misma mucho antes. Debería haber afrontado mis sentimientos cuando surgieron. Pero tenía miedo. Miedo a herir. Miedo a ser juzgada. Miedo a estar sola. Y eso me hizo reflexionar profundamente. Me llevó a construir toda una vida sobre una mentira. Hoy, al mirar atrás, veo claramente las señales. Las señales de que iba por mal camino. Los momentos en que mi corazón gritaba, pero lo ignoré. Las noches en que soñaba con Gabriel, pero despertaba junto a Rodrigo.
Las veces que dije te quiero pero me sentía vacía por dentro. Todo estaba ahí. Simplemente no quería verlo. Porque verlo significaría actuar. Y actuar significaría afrontar las consecuencias. Pero las consecuencias de vivir una mentira son mucho peores que las de afrontar la verdad. Porque una mentira se multiplica. Una mentira se extiende. Y, al final, lo consume todo. Tu paz, tu alegría, tu esencia. Y un día despiertas y te das cuenta de que te perdiste a ti misma intentando ser lo que los demás esperaban de ti. Así que, si estás pasando por algo similar, si te encuentras atrapada en una situación donde tu corazón dice una cosa pero tu mente dice otra, quiero que sepas, está bien elegirte a ti misma. Está bien priorizar tu felicidad. Está bien ser honesto, aunque duela. Porque el dolor de la verdad es pasajero. Pero el dolor de vivir una mentira, ese dura para siempre. No me arrepiento de haber dejado esa iglesia. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. De haber dejado que las cosas llegaran a ese punto. De no haber tenido el valor de ser honesta desde el principio. Pero aprendí. Aprendí que el verdadero amor no se trata de seguridad. No se trata de estabilidad. No se trata de lo que piensen los demás. El verdadero amor se trata de sentir. Se trata de vivir. Se trata de mirar a alguien y sentirse completo. Y eso es lo que encontré con Gabriel. Hoy estamos juntos. Construyendo la vida que siempre soñamos. Y no, no es perfecta. No es un cuento de hadas. Pero es real. Es verdadera. Es honesta. Y eso, para mí, vale más que cualquier matrimonio tradicional, cualquier aprobación social, cualquier expectativa externa. Porque al final, la única persona que tiene que vivir con tus decisiones eres tú. La única persona que dormirá cada noche con tus remordimientos eres tú. La única persona que puede decidir qué es la felicidad para ti, eres tú. Así que elige. Elige la verdad. Elige el amor verdadero. Elígete a ti mismo /diagonal. Y si esta historia te conmovió, si te identificaste con ella de alguna manera, o si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque aquí hablamos de historias reales, de sentimientos verdaderos, de la complejidad de ser humano. Y no estás solo /diagonal. Nunca lo estás. Gracias por quedarte hasta el final. De todo corazón, gracias. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad. Nunca es demasiado tarde para ser auténtico /diagonal. Y nunca, nunca es demasiado tarde para seguir a tu corazón. Hasta la próxima historia.